El hombre del costal, o mejor conocido como, el Coco. Hoy en día forma parte de una de las leyendas del folclore mexicano. Es cierto que al paso de los años, dicha leyenda suele ser modificada, esto comúnmente para que los niños obedezcan a sus padres. De igual manera, en distintos países, la leyenda de El Coco suele ser diferente. Pero hoy veremos un poco acerca de El Coco. Todos, o la gran mayoría, hemos escuchado el nombre de El Coco, el cual asociamos con un hombre que rapta niños para comérselos, de igual manera, acompañado de un singular silbido. La mayoría de las personas únicamente saben que es un vago que roba niños que desobedecen a sus padres. Pero pocos saben el origen de dicha leyenda, ya que al paso del tiempo, la leyenda fue especialmente para asustar a los niños. De la misma manera, la leyenda se empieza a olvidar con el tiempo. En la investigación de hoy, nos enfocaremos en dos leyendas, las cuales nos pueden dar una idea del origen del Coco. Antes de comenzar, mencionar que no podemos afirmar al 100% que esta investigación sea la verdadera, ya que solo queda como leyenda, y a su vez queda a su criterio. La primera leyenda cuenta que en el siglo XXI, un soldado del ejército español, tras múltiples combates, y cosas que el soldado miró durante sus combates, quedó con un problema mental, mismo que lo llevó a un actuar muy fuera de lo normal. Este soldado tenía su hogar lejos de la sociedad, viviendo en un bosque. La leyenda cuenta que este soldado era uno de sus miembros más valiosos, ya que creó un método muy eficaz de combate, pero antes de hablar de dicho método, hablaremos de una cualidad que tenía. Era un soldado muy sigiloso, parecía no tener sentimientos, y ser una persona fría. Cualidades de un verdadero villano, pero excelentes para un guerrero. Otra habilidad que él mismo poseía, y que para ese siglo era muy buscada, era poder entrar en las ciudades para raptar a los enemigos sin ser visto, y no dejar ninguna señal del mismo. A lo largo de su carrera adquirió demasiado conocimiento, mismo que lo haría un soldado muy temido. Ahora una de sus habilidades, misma que usaría para crear un método de batalla, sería su gran habilidad para silbar. Esta le ayudaría para crear señales a través de silbidos. Esta técnica fue tan eficaz que el soldado crearía una tonada mortal, la cual usaría para ejecutar a sus víctimas, y al ser entonada significaría que el soldado haría cacería de enemigos, y la muerte está cerca. El soldado se acostumbró a trabajar solo, como una especie de sicario, solo trabajaba para raptar y matar. Llegó un tiempo donde, poco a poco, se desató una desaparición de niños. El pueblo en donde normalmente pasaba ese soldado, empezó a entrar en un toque de queda, donde no se salía para nada. La desaparición siguió por un par de años. La desaparición de niños no era muy masiva como pareciera, pero a la par de esos años, se desaparecieron una cantidad espantosa de menores, sin encontrar rastros de su desaparición. La salida del soldado fue muy evidente, pues su baja sería por severos problemas mentales, mismos que no serían tratados. Tras su salida, ya se miraba demacrado, y solo se le podría ver en ratos, vagando en las calles ya con apariencia de vago, y su singular silbido. La búsqueda por el asesino aún sería prioridad para el pueblo. Así que tras una reunión que los mismos planearon, decidieron plantar una trampa. En una de las plazas decidieron colocar a un niño como señuelo, mientras los adultos dentro de casas esperarían con machetes, palos y rocas. Al paso de unas horas, aquel soldado intenta llevarse al niño, el cual quería meter en un saco. En ese momento los adultos salen para capturar al ladrón. Esa noche mataron a aquel soldado, trayendo paz al pueblo. O así pensaban. Al paso de algunos años, aquel soldado regresaría como una maldición. La desaparición de niños llegó nuevamente, esta vez a menos intensidad, pero aún así no dejaría de ser preocupante. Lo más aterrador sería que en ese mismo pueblo y de noche, antes de que algún niño desapareciera, en las calles se escuchaba aquel silbido, que significaría muerte. La segunda historia cuenta que hubo en un pueblo un señor dedicado a la brujería.
Este señor vivía en el monte en una cabaña. Solo se le miraba en el pueblo llevando hierbas, un collar de huesos, y un costal. La vestimenta del señor era ropa muy desgastada. No solía platicar con nadie, pues parecía que solo recorría las calles a una cierta hora, para después no volverlo a ver. Este sujeto solía vagar por las noches, siempre con un singular silbido. En ocasiones se le miraba cazar conejos, pájaros, serpientes, los cuales metía dentro del singular costal que caracterizaba a ese señor. Al saco siempre se le miraba manchado de sangre, pero como las personas ya habían mirado a ese señor, no les parecía algo fuera de lo común. Llegaban épocas donde varios niños del pueblo desaparecían, y al llegar dichas fechas las mismas personas cuidaban más a sus hijos. Pasado el tiempo, al señor se le sorprendió robando a un menor, al instante no lo pudieron atrapar. Pero el pueblo organizó varios grupos de hombres armados con machetes para buscar al asesino de menores. La búsqueda duró una semana, y al encontrar su cabaña, con él dentro, las personas decidieron quemar la casa con él dentro, esto acompañado, con una lluvia de rocas hacia el sujeto. Dentro del pueblo, y al anochecer, en las calles, y dentro de las casas, aquel silbido que caracterizaba al hombre del costal aterrorizaría a los pobladores. No se reportaron más desapariciones, pero aquel hombre siguió vagando por las calles de aquel pueblo. En ambas leyendas las únicas presas del coco son niños. Pues al ser apenas unos niños su alma es pura, y para las personas que practican actos oscuros, esto es muy tentador. Aunque no se descarta que las personas adultas puedan ser presa del coco. La próxima vez que escuches un silbido, no salgas de tu cuarto, pues quien te llame puede ser el coco.